La memoria es la conciencia. Si no hubiese memoria, estaríamos completamente perdidos, sin saber quiénes somos, ni quiénes son quienes nos rodean, sin saber en qué tiempo vivimos. Nos convertiríamos en meros muñecos. Se puede decir casi como regla general que allí, por donde ha pasado una persona, ha aparecido una marca. Buenas tardes. Le propongo abordar una especie de máquina del tiempo para viajar al pasado. Acompáñenme a escudriñar una historia que de seguro le va a recordar una película de la saga de James Bond, El Agente 007. Este tipo es Henry Kissinger, emigrante judío alemán que ocupaba una cátedra en Harvard cuando en 1968 trabajó para el plenipotenciario de la administración Johnson en las conversaciones de paz con Vietnam, celebradas en París en víspera de las presidenciales de Estados Unidos. Ello le permitió entregar información confidencial a Richard Nixon sobre lo que acontecía en la ciudad Luz, acción que, si bien no constituye delito, muestra carencia de ética, y poner a su vez al aspirante republicano en situación ventajosa para planear una zancadilla. En retribución por su servicio, Nixon lo nombró asesor de seguridad nacional. Es sábado 27 de junio de 1970. Y en la Casa Blanca está reunido el Consejo de Seguridad Nacional. Interviene Richard Helms. Este otro individuo con expresión inofensiva que usted ve acá es el director de la CIA y está sumamente preocupado. Un estimado de inteligencia proyecta al médico marxista Salvador Allende como virtual ganador de las elecciones a la presidencia de Chile, previstas para el 4 de septiembre. Ellos derrotaron las candidaturas de Allende en los sufragios de 1952, 1958 y 1964. A este último destinaron $3 millones en un operativo que se complementó durante los 6 años de gobierno del demócrata cristiano Eduardo Frei, con la asistencia oficial de Estados Unidos de más de $1.000 millones, el mayor programa per cápita hasta entonces en América Latina, y aportes millonarios de fundaciones y partidos europeos. Pero Frei defraudó la voluntad del pueblo chileno y ninguno de los contendientes en la campaña de 1970 eclipsa a Allende. Kissinger ha dicho que Chile es una daga apuntando al corazón de la Antártida y la victoria de la Unidad Popular constituye una amenaza a la cohesión hemisférica en torno a la OEA, justo cuando escalan en la guerra del sudeste asiático para quebrar la resistencia vietnamita. No veo por qué tenemos que dejar que un país se haga marxista solo porque su población es irresponsable, dijo, y dio por terminada la reunión. Restan 2 meses para las elecciones. No dejarán piedras sin mover. ¿Quiere saber qué hizo Estados Unidos tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional? Thomas Karamzin,
jefe de acción encubierta de la CIA, garantizó que destacados reporteros en Estados Unidos y en el exterior actuaran como verdaderos taquígrafos de la agencia a partir de los materiales elaborados en Langley por analistas y expertos en guerra psicológica, con la revista Time como articuladora de la campaña. Los jefes de estaciones locales en Roma y Berlín Occidental se encargaron de tocar las puertas en las altas esferas del Vaticano y de mover sus cuerdas entre el liderazgo de los partidos demócrata cristiano, italiano y alemán. El jefe de estación en Santiago de Chile, Henry Heckscher, viejo topo con experiencia en el trabajo sucio contra la URSS y en la organización de los golpes de Estado en Guatemala y Laos, movilizó a todos sus activos. Imprimieron carteles, filtraron noticias falsas, alentaron comentarios editoriales, hicieron correr rumores, arrojaron octavillas y distribuyeron panfletos. La redacción del Mercurio generó más de un editorial diario basado en las orientaciones de Langley. Heckscher dispuso de un semanario de derecha, varias agencias de noticias y de revistas que circulaban entre los sectores intelectuales, todos con financiamiento de la CIA. El esfuerzo resultó agotador. El objetivo, aterrorizar al electorado, mostrar que una victoria de Allende destruiría la democracia chilena. Dada la urgencia y la falta de fondos, no lo creyeron suficiente y acudieron a Wall Street. Transnacionales con intereses en Chile inyectaron $600.000 a la campaña del expresidente Jorge Alessandri, personaje corrupto, con marcado historial pro-yanqui. Los fondos fueron canalizados a Santiago a través de Heckscher. La mitad provino de ITT, consorcio al que no tuvieron que llamar. Su director general John McCone, frenético anticomunista que dirigió la CIA entre 1961 y 1965, había sido uno de los artífices de la derrota de Allende en 1964. Ni así lograron remontar la ventaja, pero la redujeron al mínimo. Allende obtuvo el 36,6% de los votos y Alessandri el 34,9%. Sin mayoría absoluta, el Congreso tenía que confirmarlo en una sesión prevista para el 24 de octubre. Nixon estaba fuera de sí. Durante casi una década, criticó a Kennedy y a Johnson por su incapacidad para derrocar a la Revolución cubana. Y en ese instante, lo que él percibía como otra Cuba, amenazaba con surgir a la vida en su propio mandato. Un estimado de la CIA fundamentaba tal presunción. ¿Qué dijo? Un gobierno de Allende atrincherado crearía considerables pérdidas políticas y psicológicas a los Estados Unidos. A. Sería amenaza de cohesión hemisférica. B. Se consolidaría en el hemisferio una fuente de política antiamericana. C. El prestigio y la influencia norteamericana retrocederían con un correspondiente empuje para la Unión Soviética y el marxismo. Les quedaban apenas 7 semanas para evitarlo, y las agujas del reloj corrían descontroladas. Nixon convocó a Washington a su embajador en Santiago de Chile, Edward Corry, a quien habló con una rabia no disimulada. Hay que aplastar a toda costa a ese hijo de p*** de Allende, le dijo mordiendo sus palabras. ¿Qué pasó a continuación? Le cuento. En la mañana del 14 de septiembre, acompañado de Kissinger y del fiscal general John Mitchell, Nixon recibió en un desayuno en la Casa Blanca a Donald Kendall, director general de Pepsi Cola y uno de sus más valiosos soportes financieros. Acudió junto al chileno Agustín Edwards, dueño de minas de cobre en su país, del periódico más importante, El Mercurio, y de la embotelladora de Pepsi. Edwards se hallaba hospedado en la casa de Kendall y le pidió advertir al presidente acerca de las consecuencias de la toma de posesión de Allende. Fue la gota que colmó la copa. Kissinger le pidió a Helms conversar con Edwards ese propio día, escuchar cualquier idea que pudiera tener. Almorzaron en el Hilton de Washington e intercambiaron acerca de un eventual golpe militar.
El magnate chileno salió de allí con un cheque por valor de $250.000. En total, entre 1970 y 1973 recibiría $1.950.000 para la guerra contra el gobierno de la Unidad Popular. El 15 de septiembre en la tarde, Nixon mandó a buscar al despacho oval a Kissinger, a Mitchell y a Helms. No aportó ninguna idea nueva. Aquella conversación desenfocada y nacida de la frustración duró unos 15 minutos. Nixon exigió un esfuerzo mayor para evitar la proclamación de Allende. Helms garabateó las órdenes en su blog. Tal vez una posibilidad entre 10, pero hay que salvar a Chile. No importa los riesgos que haya que correr, no meter a la embajada en esto. $10 millones disponibles, más si es necesario. Dedicación completa. Los mejores hombres. Plan estratégico. Hacer chirriar la economía. 48 horas para el plan de acción. Al día siguiente, Kissinger ofreció una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Todavía no he encontrado a nadie que crea firmemente que si Allende ganase se volverían a celebrar elecciones libres en Chile. Lo más probable es que establezca algún tipo de gobierno comunista. Allende en el poder nos traería grandes problemas, tanto a nosotros como al resto de las fuerzas democráticas del hemisferio occidental. Mientras Kissinger daba inicio a la batalla de diplomacia pública en la sala de prensa, Helms se reunía con sus 6 adjuntos. El presidente ha pedido a la agencia que impida que Allende llegue al poder o que lo derribe, les dijo. Proyectaron 2 variantes. El track 1, o primer camino, impedir la confirmación del 24 de octubre. Si fracasaban mediante el track 2, o segundo camino, generarían la desestabilización económica de Chile. En términos prácticos, condenarían a su pueblo a privaciones que derivaran en un estado de desobediencia civil e ingobernabilidad para sembrar la matriz de opinión de que tal violencia política solo podía detenerse mediante un golpe. Antes debían sacar del medio al general René Schneider, comandante en jefe del ejército, quien prometió mantenerse fiel a la Constitución. Kissinger fue categórico. Contacten con los militares y háganle saber que el gobierno de Estados Unidos quiere una solución militar y que la respaldaremos ahora y después. Creen al menos alguna clase de clima de golpe. Patrocinen un movimiento militar. Un equipo encubierto de la CIA, dotado de pasaportes falsos bajo una tercera bandera, llegó a Chile el 5 de octubre. El agregado militar de la embajada yanqui los puso en contacto con una veintena de oficiales de alto rango, entre ellos varios jefes del cuerpo de carabineros y 3 generales. Camilo Valenzuela, comandante de la guarnición de Santiago, Hugo Tirado Barrio, jefe de la Armada, y Roberto Viaux Marambio, pasado a retiro forzoso en 1969 por encabezar un golpe contra el presidente Eduardo Frei Montalvo. Otra pieza de la CIA, el propio Eduardo Frei, actuó bajo la orientación del jefe de la estación local. El general Carlos Prats, en aquel minuto segundo jefe del ejército, narró en sus memorias que en medio del tenso muñequeo, el 25 de septiembre lo visitó un emisario de Frei, de quien no reveló el nombre, aunque se sospecha de que se trató de Patricio Aylwin, un hombre de la cúpula del Partido Demócrata Cristiano, que presidió el Senado de 1971 a 1972 y el país entre 1990 y 1994. Con cierto nerviosismo, el emisario le planteó que ante la intransigencia del general René Schneider, el presidente estaba dispuesto a aceptar que Prats encabezara un movimiento para derrocarlo, o sea, a Frei. Llegó a trazar la hoja de ruta. Prats se apoderaría de la moneda en la noche y enviaría a Frei al extranjero. Luego cerraría el Congreso, suspendería los partidos políticos, nombraría en cargos claves a gente de confianza que ellos podrían señalar y, normalizada la situación, llamaría de nuevo a elecciones. Prats respondió
que no traicionaría a Snyder ni a la Constitución. 5 días más tarde, el embajador Edward Corry comunicó al alto mando de las Fuerzas Armadas chilenas que la ayuda militar había sido congelada a la espera de la elección del 24 de octubre y que no podrían esperar ninguna asistencia militar de Estados Unidos si Allende asumía la presidencia. El 18 de octubre, el equipo encubierto de la CIA entregó a un grupo bajo el mando del general Valenzuela una decena de granadas de gases lacrimógenos y 3 subametralladoras M3 sin registro, enviadas desde Washington por valija diplomática. La idea era secuestrar al general Snyder a su salida de una cena oficial el 19 y enviarlo preso a Buenos Aires, donde la CIA contaba entre sus agentes con el general Alejandro Lanusse, jefe de la Junta Militar de Argentina. Frei renunciaría y abandonaría el país para que un alto jefe militar disolviera el Congreso y tomara el poder. Sabiéndose acechado, esa noche Snyder se retiró en su automóvil particular y confundió al comando apostado para emboscarlo. Un nuevo intento en la jornada siguiente también resultaría fallido. Fue entonces que el general Roberto Biaux se declaró capaz de llevar a cabo el plan y sobre las 2 de la madrugada del 22 de octubre, en un sector aislado de Santiago, el agregado militar de la embajada yanqui entregó a un enviado suyo las granadas, las 3 subametralladoras y $35.000. La operación comenzó a las 7 de la mañana. ¿Aló? Sí. Un momento, por favor. ¿Don René? Sí. Teléfono. Gracias. ¿Aló? ¿Aló? A pesar de esa llamada, ese día el general Snyder salió para el Ministerio de Defensa como era su rutina habitual, solo con el chofer, sin prestar atención al círculo que se cerraba en torno a su figura como obstáculo a los planes golpistas. A unas pocas cuadras lo esperaba el comando para emboscarlo. A las 8:05 de la mañana, 4 autos rodearon su carro y 3 individuos que se abalanzaron sobre él comenzaron a romper los cristales para intentar sacarlo y trasladarlo en otro vehículo hacia una casa de seguridad que tenían preparada. En medio de la sorpresa y la salpicadura de los vidrios, Snyder extrajo su pistola para repeler la acción y los secuestradores abrieron fuego antes de desaparecer. Quedó desangrándose bajo los impactos de 8 balas, prácticamente sin aliento. Faltaban 50 horas para la ratificación de Allende, que los victimarios procuraban evitar. En aquellos días de intensas confrontaciones políticas, las pasiones quedaron suspendidas ante el atentado al general constitucionalista. Contrario a lo previsto por el gobierno de Estados Unidos, este gravísimo acto de terrorismo político reagrupó al ejército en torno a la Carta Magna y el 24 de octubre el Congreso en pleno confirmó la presidencia de Allende. Al amanecer del 25, Snyder falleció en el quirófano a consecuencia de un paro cardíaco y tuvo uno de los funerales más masivos que recuerda la historia de Chile. Nixon se puso furioso. El general Alexander Hayes, asistente de Kissinger, le dijo que era hora ya de purgar los huecos claves bajo el mandato de Helms, dominados por izquierdistas. Acusación que resultaba ridícula, pero no hallaban mejor forma de quitarse la culpa de encima, y el presidente fue por la CIA. O Richard Helms depuraba la agencia, o tenía que abandonar el cargo. Helms debió sustituir a 4 de sus adjuntos y presentar un nuevo plan. El 10 de diciembre, durante su discusión en el Consejo de Seguridad Nacional, Kissinger señaló que el programa propuesto por la CIA aspiraba a respaldar a los sectores moderados de la oposición y lanzó al ruedo una interrogante. Dado que Allende se consideraba a sí mismo un moderado, ¿por qué no respaldar a los extremistas? Este curso cobró cuerpo en el National Security Council 93 de 1970, que por orden de Nixon implicó a los departamentos de Estado, Defensa y el Tesoro, la Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID, y la Junta de Jefes de Estado Mayor.
10 millones de dólares fueron destinados a sembrar el caos en Chile. El nuevo jefe de la estación local estructuró una red de saboteadores de objetivos económicos y políticos. Estimuló el nacimiento de la agrupación neofascista Patria y Libertad. Canalizó fondos para que el Partido Demócrata Cristiano y al Partido Nacional adquiriesen periódicos y emisoras radiales. Distribuyó dinero para sostener las huelgas de empresarios y transportistas. Por citar un ejemplo, la CIA pagó $2.000 semanales a cada camionero que se sumó al paro contra el gobierno de la Unidad Popular. Y de los 50.000 camiones que abastecían Santiago de Chile, solo unos 400 se mantuvieron leales a Allende. De la mayor prioridad que se tornó el trabajo de influencia sobre los sectores militares de conjunto con el Pentágono. Jack Devine, un oficial destacado en Santiago que años más tarde encabezaría el servicio clandestino de la agencia, aportó la pieza que a la postre resultaría determinante: el general Augusto Pinochet. En Washington, Kissinger articuló los esfuerzos de los departamentos de Estado y Tesoro para desplegar la vertiente financiera de esta guerra, con la suspensión de los programas de ayuda del desarrollo y de las inversiones en curso, el boicot a la venta de alimentos y piezas de repuesto, la denegación de créditos por parte de los organismos internacionales, la manipulación a la baja del precio del cobre en la Bolsa de Londres, que incluyó confiscar barcos con cobre chileno, no ya en puertos de Estados Unidos, sino en los de países aliados. Simultáneamente, una campaña mediática y de aislamiento diplomático daba sustento moral a la arremetida con el deliberado propósito de presentar a la víctima como victimario. Hola amigos, amigas, qué placer encontrarnos acá, en esta sección del programa Marcas. Hoy estamos a la casa de una anécdota y les traigo una pequeña anécdota que habla mucho de nosotros, los cubanos, donde quiera que estemos. Esto ocurrió un 10 de octubre, pero de 1973. En aquel momento la Asamblea General de las Naciones Unidas discutía sobre las atrocidades que cometía la Junta Militar en Chile. Tenía la palabra Raúl Roa García, el nuestro. Él denunciaba a la Junta Militar y decía que sus acciones eran solamente comparables con las que hacían los nazis en los países ocupados. Masacres, quemas de libros, bombardeos a universidades, destrucción de pueblos, torturas horripilantes, y entregaban a sus verdugos a los exiliados latinoamericanos. Y otras tantas atrocidades. Después le tocó la palabra al canciller de los fascistas, el chileno. Y con un cinismo se levantó y dijo: la Junta Militar reconoce y acata los principios fundamentales de los derechos humanos. Y después se lanzó a decir calumnias contra Cuba, a la Revolución Cubana, Fidel, y en ese momento se levantó Raúl como si le hubieran puesto un electrodo y empezó a gritarle: hijo de imbécil, cundango. Y mientras decía esto le partía para arriba al canciller chileno. El canciller nicaragüense, un esbirro somocista, sacó una pistola. Pero eso no amilanó a Raúl Roa. Y siguió para arriba del canciller chileno. El chileno al parecer cogió miedo y se escondió detrás de un podio. Y si no llega a ser por un policía italiano que intercede, yo no sé cómo hubiera terminado aquello. En fin, el tiempo pasó, la sala se aplacó y Raúl Roa volvió a tomar la palabra. Y con su manera característica de proyectarse, se dirigió solamente a los Estados Unidos y les dijo: el fascismo no va a acabar con el pueblo chileno. No va a acabar con el pueblo chileno el fascismo a despecho de la ayuda que reciben de los Estados Unidos. Así somos, donde quiera que sea. Esta es una pequeña anécdota, amigos,
y amigas, desde el programa Marcas, para entender y entendernos. Chao. Hoy exhibiremos El golpe de Estado, segunda parte de la serie documental La batalla de Chile de Patricio Guzmán. Usted podrá conocer de la mano de un testigo excepcional cómo se desarrollaron los acontecimientos luego de que Richard Nixon, al igual que hacían los emperadores en los circos de Roma, con el puño cerrado y el dedo anular apuntando hacia abajo, decretara la suerte del primer revolucionario de orientación marxista que llegó a la presidencia de un país de Occidente bajo las reglas de la democracia burguesa. Una vez iniciado el ataque contra el Palacio de la Moneda, Allende resistió por 6 horas. Sobre las 4 de la tarde los golpistas llegaron hasta el segundo piso donde él se hallaba. Delante iba el general de división Javier Palacios, vínculo estrecho de la Embajada de Estados Unidos. El presidente llevaba un casco de minero en la cabeza y estaba en mangas de camisa, sin corbata, con la ropa manchada de sangre. Portaba un fusil que le regaló Fidel. Lo acompañaba el periodista Augusto Olivares, quien resistió a su lado hasta el final. Hasta aquel minuto, Allende nunca había disparado un arma, pero esperaba resuelto a morir con dignidad. Tan pronto como vio aparecer al general Palacios por la escalera, le gritó ¡traidor! Y abrió fuego. Lo hirió en una mano. Se produjo un cerrado intercambio de disparos. El estudio pericial realizado por un equipo multidisciplinario en 2011 confirmó que el presidente prefirió acabar con su existencia antes de caer en manos de los fascistas. Murió fiel a su promesa de defender con la vida el cargo que su pueblo le había confiado. Tenía 64 años. Una vez que cesó el tiroteo, la patrulla penetró al Salón Rojo donde yacía inerte. A continuación, todos dispararon sobre su cuerpo. Uno de ellos le destrozó la cara con la culata del fusil. La instantánea existe. La tomó Juan Enrique Lira, un fotógrafo del Mercurio al que se permitió retratar el cadáver. Palacios notificó a Pinochet: misión cumplida, moneda tomada, presidente muerto. Allende estaba tan desfigurado que a la viuda, Hortensia Bussi, le mostraron el cuerpo en el ataúd, pero no le permitieron descubrir su rostro. Fue enterrado prácticamente en secreto en el cementerio Santa Inés de Villa del Mar, en una tumba que no podía llevar su nombre. Solo a Hortensia le fue permitido acompañar el cadáver. Por 17 años estuvo vedado nombrarlo en su propia patria, salvo para quienes usaron su poder absoluto para difamarlo. No quiero terminar sin leer los 2 últimos fragmentos de una crónica que Gabriel García Márquez tituló La verdadera muerte de un presidente. Su virtud mayor fue la consecuencia, pero el destino le deparó la rara y trágica grandeza de morir defendiendo a bala el mamarracho anacrónico del derecho burgués, defendiendo una Corte Suprema de Justicia que lo había repudiado y había de legitimar a sus asesinos, defendiendo un Congreso miserable que lo había declarado ilegítimo, pero que había de sucumbir complacido ante la voluntad de los usurpadores, defendiendo la voluntad de los partidos de la oposición que habían vendido su alma al fascismo, defendiendo toda la parafernalia apolillada de un sistema de mierda que él se había propuesto aniquilar sin disparar un tiro. El drama ocurrió en Chile, para mal de los chilenos, pero ha de pasar a la historia como algo que nos sucedió sin remedio a todos los hombres de este tiempo, que
que se quedó en nuestras vidas para siempre. Aquí estuvimos un día, vivos. Estuvimos aquí.